¿Alguna vez te has preguntado si dentro de miles de millones de años alguien o algo sabrá que estuviste aquí? No me refiero a si te recordarán tus nietos o si aparecerás en un libro de historia digital, no. Me refiero a algo mucho más profundo. Me refiero a si existirá alguna conciencia en el universo capaz de mirar hacia este rincón olvidado de la Vía Láctea, señalar nuestro sistema solar y decir: ahí hubo vida, ahí hubo humanos, ahí hubo alguien que amó, que sufrió y que miró a las estrellas. Spoiler, casi con toda seguridad, la respuesta es no. Y no es porque no lo merezcamos, no es porque seamos insignificantes, es porque el universo tiene una regla de oro, una ley física implacable que borra incluso lo que creemos imborrable: el tiempo. Nuestro planeta, tan lleno de ruido, de historias, de ciencia y de pasión, tiene los días contados. Y no te hablo en el sentido alarmista de los telediarios, no hablo de cambio climático antropogénico ni de guerras nucleares, no. Hablo de un destino mucho más inapelable. Un destino escrito en las estrellas. Según modelos científicos recientes, la Tierra podría dejar de ser habitable mucho antes de que el Sol muera. Un estudio publicado en Nature Geoscience estima una ventana de tiempo para la atmósfera rica en oxígeno. Según estos modelos, en el orden de 1.000 millones de años, la vida compleja tal como la conocemos hoy podría desaparecer. Hola, curiosas y curiosos de la ciencia. Hoy no vamos a hablar de lo que está pasando, no, sino de lo que pasará cuando ya no estemos. Vamos a hacer un viaje cronológico hacia el destino final de nuestro hogar, desde la muerte del oxígeno hasta el último amanecer rojo. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia. Y aquí sabemos que aunque lo conocido es finito, lo desconocido es infinito. ¿Quieres saber cómo termina nuestra historia? Pues vamos a curiosear. Para entender el fin, primero tenemos que entender qué nos mantiene vivos hoy. Respiras oxígeno, ¿verdad? Das por hecho que el aire estará ahí mañana, pero el aire no es eterno. Es el resultado de un equilibrio químico muy delicado que está a punto de romperse. El estudio de Katsumi Ozaki y Christopher Reinhard simula escenarios de evolución de la atmósfera terrestre y geológica, y lo que sugiere es escalofriante. El verdugo de la vida en la Tierra no será un meteorito gigante como el que mató a los dinosaurios. No, el verdugo será nuestro propio padre. Sí, el Sol. A medida que el Sol envejece, se vuelve más brillante. Su luminosidad aumenta en torno a un 10% por cada 1.000 millones de años. Puede parecer poco, sí, pero para un sistema climático como el nuestro es catastrófico. Este aumento de calor acelerará un proceso geoquímico llamado meteorización de silicatos. Básicamente, las rocas de la Tierra absorberán el dióxido de carbono de la atmósfera cada vez más rápido. Y pensarás: oye, JJ, eso es genial. Menos CO2, menos efecto invernadero. Y sí, a corto plazo es bueno, pero a largo plazo es una sentencia de muerte. Piensa una cosa, las plantas necesitan CO2 para hacer la fotosíntesis. Es su materia prima, pero no todas lo gestionan igual. Cuando el CO2 caiga por debajo de ciertos umbrales, la fotosíntesis se vuelve inviable a escala planetaria. Primero colapsan muchas plantas C3, y más tarde las C4 aguantan un poco más hasta que el sistema entero se apaga. ¿Y qué significan esos nombres tan raros, C3 y C4? Bueno, se llaman así por la primera molécula que fabrican cuando capturan CO2. Las plantas C3 producen una molécula de 3 átomos de carbono y es un sistema eficiente cuando hay CO2 abundante, pero muy vulnerable cuando escasea. Por eso, cuando el CO2 baja a decenas de partes por millón, la mayoría de estas plantas deja de funcionar. Imagina ese momento, no será una explosión, será un silencio. Las plantas C3, la mayoría de los árboles, los bosques, el trigo o el arroz, morirán primero. Y después quedarán las plantas C4, llamadas así porque crean primero una molécula de 4 átomos de carbono. Es un truco evolutivo. Concentran el CO2 dentro de sus células antes de usarlo, lo que les permite sobrevivir con mucho menos CO2. Por eso cultivos como el maíz o muchas hierbas tropicales resistirán un poquito más, pero solo un poco. Cuando incluso las C4 ya no puedan sostener la fotosíntesis, no quedará nadie para llenar el tanque de oxígeno. Y sin plantas, la cadena alimenticia colapsa. Los herbívoros mueren, los carnívoros mueren. Y nosotros, si siguiéramos aquí biológicamente iguales, no tendríamos nada que comer. O sea que sin fotosíntesis nadie llena ese tanque de oxígeno. La atmósfera, que hoy tiene un 21% de oxígeno,
volverá a ser lo que era hace 2400 millones de años. Una Tierra primitiva, muy pobre en oxígeno, con más gases reductores como el metano, e irrespirable para nosotros. Según Ozaki, este gran evento de desoxigenación podría ocurrir en el orden de 1000 millones de años, si estos escenarios se cumplen. La ventana de oportunidad para que un planeta tenga vida inteligente, ya ves que es muy estrecha, y la nuestra se está cerrando. Eso sí, pongámoslo en perspectiva, porque 1000 millones de años es una eternidad. Piensa que los Homo sapiens, nosotros, llevamos aquí apenas unos 300.000 años. Eso significa que nuestro futuro no está escrito en las estrellas lejanas, sino en las decisiones que tomemos ahora. En ese pequeño intervalo de tiempo en el que la Tierra sigue siendo un hogar extraordinariamente habitable. Pero espera, supongamos que la humanidad desaparece, nos extinguimos. Bien, pero dejamos aquí nuestras cosas, ¿no? En la Tierra. Nuestras pirámides, nuestros rascacielos de acero y cristal, nuestros coches, nuestros satélites en órbita, nuestros cementerios, nuestros discos duros con toda la música de Nirvana, de Extremoduro o de Robe. Y los vídeos de este canal, claro, ¿no? Alguien en el futuro podría encontrarlo y saber quiénes éramos. Pues ahí es donde entra el verdadero terror geológico. Porque la Tierra es una máquina de reciclaje, sí. La Tierra es activa, tiene tectónicas de placas. La corteza terrestre se crea y se destruye continuamente en las zonas de subducción. Es decir, lo que hoy es suelo firme, mañana será empujado hacia el manto terrestre, fundido a miles de grados y convertido en magma fresco. Por lo tanto, las ciudades serán polvo. El hormigón, que parece tan duro, tiene una vida útil ridícula en tiempo geológico. El acero se oxida y desaparece. El plástico, ese material, el que es más resistente, acabará fragmentado en polímeros microscópicos y eventualmente procesado por bacterias o calor. Pero ¿y los fósiles? Siempre pensamos en dejar fósiles. Pues bien, fijar algo en el tiempo exige condiciones muy específicas. Un enterramiento rápido en barro anóxico sin oxígeno y que luego se petrifique. Pero la Tierra del futuro será un lugar hostil, árido y con océanos evaporándose. No habrá barro protector, solo viento erosivo y radiación ultravioleta machacando toda la superficie. Además, en unos 2000 años, la tectónica de placas podría detenerse al enfriarse el manto. Y en cualquier caso, la superficie cambiaría radicalmente por erosión, reciclaje geológico y condiciones climáticas cada vez más extremas. Y el resultado es el mismo: el planeta Tierra formateará su disco duro. Es muy probable que no quede ninguna huella física reconocible de que tú, yo o Einstein existimos. Y ante este destino fatalista surge una resistencia, un instinto de supervivencia. Y aquí es donde nombres como Elon Musk o agencias como la NASA entra en juego. La visión de Musk de hacer de la humanidad una especie multiplanetaria no es un capricho de multimillonario. En el fondo, es un intento desesperado de engañar a la muerte. Es nuestra respuesta al olvido. La lógica es esta: si la Tierra es un barco que se hunde, pues construyamos botes salvavidas en Marte. Y técnicamente estamos avanzando. SpaceX ya tiene cohetes reutilizables. Y hemos trazado mapas de agua subterránea en el planeta rojo. Ambicioso, pero ¿realista a largo plazo? Pues aquí es donde quiero que reflexiones conmigo, porque Marte no es un paraíso, es un infierno helado. Vivir en Marte significa vivir bajo tierra o bajo cúpulas blindadas, sin campo magnético. La radiación cósmica destroza el ADN. El polvo de percloratos es tóxico para la tiroides. La vida allí sería técnica, claustrofóbica y artificial. Una vida de mantenimiento constante. Pero bueno, supongamos que lo logramos. Supongamos en un escenario muy optimista, casi de ciencia ficción dura, que terraformamos Marte, que derretimos sus casquetes polares y creamos una atmósfera. ¿Nos salva eso? Pues no, solo nos compra tiempo. Porque el problema no es la Tierra, el problema es la estrella que nos da la vida. Marte puede salvarnos de una guerra nuclear o de un cambio climático terrestre, pero no nos salvará del tiempo. El Sol seguirá creciendo, la zona de habitabilidad, esa franja perfecta donde el agua es líquida, se moverá hacia afuera de los planetas más lejos. Así que Marte podría estar en la zona menos mala durante cientos de millones de años, ¿vale? Y dependiendo también de cómo cambie la luminosidad solar y de cómo lo sostengas tú tecnológicamente. Pero luego también será abrasado, ¿sí? Tendríamos que saltar otra vez de sitio en sitio, en este caso a las lunas de Júpiter, por ejemplo Europa o Ganímedes, y luego a las de Saturno, como Titán. Seríamos una especie nómada, huyendo siempre hacia el frío, mientras nuestra estrella nos persigue con fuego. Y si no logramos desarrollar tecnología interestelar para salir del sistema solar, el final es el mismo, solo cambia la fecha.
Y esto nos lleva a una pregunta que me pone la piel de gallina. Con la cantidad de estrellas y planetas, parece razonable pensar que debería haber vida en otros sitios. Pero que no la veamos puede deberse a muchísimas razones, tecnológicas, temporales o simplemente de detección. El universo tiene 13.800 millones de años. Ha habido tiempo de sobra para que otras civilizaciones surjan, colonicen y dejen rastro. Pero solo escuchamos silencio. ¿Por qué? Quizás porque les pasó lo mismo que nos pasará a nosotros. Imagina una civilización avanzada que floreció en un planeta alrededor de una estrella lejana hace unos 3.000 millones de años. Construyeron catedrales de cristal, escribieron poemas, amaron a sus hijos. Pero su estrella envejeció, su planeta se secó, sus ciudades se convirtieron en polvo. Su estrella murió y se apagó. Si hoy apuntamos el telescopio James Webb hacia allí, ¿qué veríamos? Veríamos una estrella muerta y polvo frío. El tiempo borró su existencia tan perfectamente que es como si nunca hubieran existido. Eso es lo que llamamos el gran filtro o la ventana temporal. Tal vez las civilizaciones son como luciérnagas en la noche. Se encienden, brillan un instante fugaz y se apagan. Se apagan antes de que otra luciérnaga pueda verlas. Y nosotros somos solo el destello actual. Pero bueno, volvamos a nuestra roca. Volvamos a la Tierra dentro de unos 5.000 a 7.000 millones de años, cuando el Sol entre en sus fases finales. Y aquí llegamos al capítulo final del libro. Aquí, el Sol ha agotado el hidrógeno de su núcleo. La gravedad hace que el núcleo colapse, pero las capas exteriores se expanden violentamente. Se convierte en una gigante roja. Imagina el cielo de ese día. No será azul, no habrá nubes, para nada. El Sol será una esfera monstruosa, roja y palpitante, que ocupará casi todo el horizonte. Su borde llegará casi hasta donde estamos nosotros. Mercurio ya habrá sido engullido, Venus desintegrado. ¿Y la Tierra? Bueno, aquí en la Tierra las temperaturas serán de miles de grados. Roca fundida, superficie convertida en magma. Las montañas se fundirán como cera. La corteza terrestre se convertirá en un océano de magma global, borrando la última cicatriz geológica que quedara. Algunos modelos físicos sugieren que al perder masa, el Sol tendrá menos gravedad y la Tierra se alejará un poco, salvándose así de ser tragada por el Sol. Otros dicen que las fuerzas de marea nos arrastrarán hacia el interior del Sol, pero, sinceramente, eso ya dará igual. ¿Qué más da? Porque tanto si somos engullidos por el Sol como si quedamos girando justo al borde, el planeta ya estará muerto, esterilizado hasta el último átomo, y después del fuego llega el frío eterno. Porque cuando el Sol se hincha hasta convertirse en una gigante roja, expulsará sus capas externas al espacio. El resultado será una nebulosa planetaria, una burbuja gigantesca de gas brillante, expandiéndose lentamente en la oscuridad. Y será, irónicamente, el momento más hermoso de la historia del Sistema Solar. Una flor cósmica de colores imposibles, visible a enormes distancias. Quizá dentro de millones de años, algún astrónomo alienígena apunte su telescopio hacia esa nebulosa y piense: ¡qué bonito!, sin saber que en medio de ese gas resplandeciente hubo un planeta azul y una civilización que se preguntó por su propio final. Cuando esa flor se disperse, cuando el gas se enfríe y se pierda en el espacio, solo quedará el corazón del Sol. Una enana blanca, un objeto del tamaño de la Tierra, pero con la masa de una estrella, tan denso que una cucharada pesaría toneladas. Un núcleo hecho de carbono y oxígeno, comprimido hasta el límite por la gravedad y sostenido por las leyes más profundas de la física cuántica. Poéticamente, podríamos llamarlo un diamante cósmico. En realidad será una brasa estelar, un cadáver brillante que se irá enfriando muy lentamente durante billones de años, hasta fundirse con la oscuridad del universo. Y alrededor de ese cadáver estelar girará lo que quede de nosotros. Una roca carbonizada. Ni océanos, ni aire, ni vida, ni vídeos, ni servidores de Google, ni banderas. Nada de nada. Solo materia inerte orbitando en silencio por toda la eternidad, o hasta que el universo mismo se apague. Y llegados a este punto, es fácil caer en el nihilismo, porque si todo se borra, si nadie recordará nada, si el destino final es ser una roca quemada, ¿qué sentido tiene todo? ¿Para qué esforzarnos? ¿Para qué descubrir? ¿Para qué amar? Pero quiero que le des la vuelta a la tortilla. Quiero que pienses en lo improbable que es este momento, que me estés viendo ahora mismo. La materia de lo que estás hecho, los átomos de tu mano derecha o los de tu izquierda, se cocinaron en el corazón de estrellas, sí, en el corazón de estrellas, que murieron hace eones para que tú pudieras estar aquí, hoy, viéndome,
viéndome ahora mismo, que ya tiene miga la cosa. Y es que durante miles de millones de años la materia fue inerte. Fue piedra, gas, fuego. Pero ahora, durante un brevísimo instante en la historia del cosmos, esa materia se ha despertado. Somos el universo abriendo los ojos. Como decía mi gran admirado, el gran Carl Sagan, somos el medio para que el cosmos se conozca a sí mismo. Somos la única parte del sistema solar que se pregunta ¿por qué? Y eso, justo eso, es un milagro estadístico. Da igual si dentro de 1000 millones de años nadie sabe quién fue JJ Priego o quién fuiste tú. Da igual si nuestros nombres se borran de la piedra. Lo importante es que el universo, a través de nosotros, sintió. A través de nosotros el universo supo que era hermoso. Nuestra conciencia puede ser temporal, sí, pero la huella que dejamos en la realidad, el hecho de haber observado, de haber entendido, eso cambia la historia del universo para siempre. No como un monumento físico, no, sino como un evento en la cadena de causalidad del cosmos. Así que ante el olvido inevitable, nuestra rebelión es la pura curiosidad. Nuestra rebelión es aprender, cuidar este planeta mientras dure y explorar todo lo que podamos. Porque mientras esa chispa de conciencia siga encendida en nosotros, el universo no estará oscuro, estará vivo. Y tú, que eres parte de esa conciencia cósmica, ¿qué vas a hacer con tu tiempo? ¿Y qué te ha parecido este viaje por el futuro más oscuro pero también más hermoso de la Tierra? ¿Crees que lograremos escapar a otras estrellas y burlar el tiempo? ¿O aceptaremos nuestro ciclo natural? Déjamelo en los comentarios porque hoy más que nunca me encantará leer a otras conciencias pensantes. Y si este vídeo te ha hecho sentir ese vértigo existencial, por favor revienta el botón de like, compártelo para que otros despierten y suscríbete a Ciencias de la Ciencia, porque aquí seguiremos explorando el universo con rigor y pasión hasta que el sol nos lo permita. Y si te quedas con ganas de más ciencia diaria, pásate por mi Instagram, JJPriegoTV, porque allí subo contenido exclusivo que no ves aquí. Y recuerda siempre, somos polvo de estrellas, pero polvo de estrellas que piensa. El conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.